En un país donde la verdad ha quedado sepultada bajo toneladas de lodo, la maquinaria del desprestigio trabaja a destajo. Mientras Valencia se ahogaba, mientras prácticamente toda la provincia fuera de la capital quedaba devastada, mientras cientos de miles de personas sufrían el abandono institucional en sus propias carnes, la prioridad para algunos era clara: desacreditar cualquier voz disidente. Desde Valencia, lo vimos indignados en los absurdos discursos sobre supuestos voluntarios que entorpecían a las autoridades que brillaban por su ausencia, en la calificación de los mensajes en redes sociales como alarmistas, cuando fueron precisamente estas redes las que salvaron innumerables vidas, mientras la mayoría de bulos, como el del parking de Bonaire, se originaron en los medios tradicionales, muy especialmente en la televisión, e incluso en el despliegue inicial de efectivos policiales más orientados a entorpecer el paso de ayuda humanitaria que a auxiliar a los afectados. Y en este contexto de desprestigio generalizado, nadie ha recibido tanta atención negativa como quien osó mostrar la cruda realidad. Rubén Chisbert cometió un error garrafal. No fue arrodillarse sobre el barro para mantener la coherencia visual de una grabación televisiva, algo tan habitual en los medios, que no merece atención ni mención por parte de estos sin caer en la más profunda hipocresía. Su verdadero pecado fue utilizar su alcance en redes sociales para mostrar sin filtros lo que estaba ocurriendo cuando el silencio oficial era ensordecedor y cuando nadie todavía estaba alertando a la población. Mientras el agua arrasaba vidas, hogares y futuros, Chisbert tuvo la osadía de movilizar ayuda, de coordinar voluntarios, de poner nombre y rostro a un desastre que algunos preferían mantener como una estadística aséptica. Tuvo, como digo, la temeridad de ser uno de los primeros en aprovechar su alcance para cubrir la devastación, cuando los medios tradicionales miraban hacia otro lado. Y eso, en la España de los discursos prefabricados y las responsabilidades diluidas, es imperdonable. Me van a disculpar el tono, pero ¿quién coño se cree con derecho a criticar a Chisbert por un segundo de rodilla en el bar? ¿Acaso los mismos que guardan silencio ante cientos de muertos? ¿Los mismos que callan mientras las instituciones falsean las cifras? ¿Los que permanecen impasibles ante un sistema que dejó morir a su gente durante 3 días enteros? En esas mismas imágenes donde critican una rodilla, se ve un pueblo devastado, una comarca destrozada, un país en ruinas. Y estos miserables, estos cómplices del horror, tienen la indecencia de fijarse en una mancha de barro mientras ignoran la sangre que salpica por todas partes. ¿De verdad? ¿De verdad? La misma gentuza que a través de su silencio, su inacción, su cobarde complicidad ha permitido una masacre evitable, ¿viene ahora a darnos lecciones de moralidad sobre un puto segundo de televisión? Que se atrevan a venir a criticar a quien, entre otros, mientras ellos escondían y siguen escondiendo la cabeza, salvó y salvaron vidas. Porque eso es lo que hizo Chisbert cuando se plegó unas exigencias estúpidas de récord televisivo, anteponiendo su presencia en los medios. Su visibilidad en ellos fue necesaria para que la catástrofe no quedara sepultada en el olvido, para que cientos de voluntarios se movilizaran cuando el Estado no estaba, para que llegara ayuda donde los políticos no pisaban. Si hay una crítica legítima que hacerle a Chisbert, es precisamente eso: participar, aunque fuera por un instante, en el gran teatro que es nuestra esfera pública. Ese momento de récord televisivo simboliza la perfección, el sistema podrido en el que vivimos, donde la apariencia prima sobre la sustancia, donde la coherencia estética importa más que la coherencia ética. Pero en una situación de emergencia absoluta, cuando había vidas en juego, cuando cada segundo de visibilidad mediática significaba más voluntarios, más ayuda, más posibilidades de supervivencia en definitiva, ¿de verdad vamos a crucificar a alguien por plegarse a las exigencias televisivas para asegurar que el mensaje llegara? No me jodan, no me vengan con su superioridad moral los que han consentido con su voto, con su silencio y con su indiferencia un sistema homicida. Porque eso es lo que tenemos, una estructura de poder corrupta que mata y luego oculta los cadáveres. ¿Quién coño se cree con derecho a señalar a Chisbert? ¿Los que jamás han levantado su voz contra la recalificación de los terrenos inundables? ¿Los que nunca exigieron la construcción de esa presa en Cheste prometida hace 40 años? ¿Los que callaron cuando se cancelaron las sendas verdes de desagüe que hubieran minimizado la tragedia? ¿Los que miraron hacia otro lado cuando no solo no se ampliaron los cauces de los barrancos, sino que ni siquiera se limpiaron? Todo partido político, de supuesta izquierda a supuesta derecha, está infinitamente más manchado de sangre que manchado de barro estaba Chisbert. ¿Me van a venir ahora con que se manchó a propósito para salir en la tele? Cuando además, ante tamaña emergencia y desatención, incluso eso hubiera sido 1000 veces más honorable que mantener el estúpido récord para una estúpida televisión fraudulenta y mentirosa.
¿En serio? ¿Esas son vuestras prioridades, malnacidos? Si tú, el que comparte ese vídeo con sorna mientras callas ante los desembalses no notificados que mataron a tus vecinos. Tú, que te indignas por una rodilla en el barro, pero no por las cifras falsas de fallecidos. Tú, que te sumas al linchamiento mientras tus representantes políticos pactan la impunidad judicial. Tú eres cómplice de asesinato y tienes los santos cojones de criticar a quien al menos hizo algo. ¿Dónde está la indignación por los desembalses no notificados que costaron vidas humanas? ¿Dónde está el escándalo por la manipulación de las cifras de fallecidos que increíblemente se mantuvieron estables desde los primeros días cuando ni siquiera había personal oficial en la zona? ¿Quién pide explicaciones por la negativa a publicar nombres de las víctimas impidiendo la verificación independiente de las cifras? ¿Alguien se indigna por la cantidad exagerada de forenses trabajando sin descanso que no cuadra con el número oficial de víctimas mortales? ¿O por la obscena combinación de cifras de solicitudes de ayuda por fallecimiento de familiares con las de pérdida de vehículos para ocultar el verdadero número de muertos? ¿Dónde está la rabia por municipios como Pedralba, donde la prensa reporta más fallecidos que las cifras oficiales y se puede consultar con una simple búsqueda en Google? ¿Quién exige responsabilidades por la recalificación de terrenos inundables convertidos en trampas mortales con licencia oficial? La verdadera obscenidad no es un hombre arrodillándose en el barro para mantener la coherencia visual de un reportaje. La verdadera obscenidad son los 562 kilómetros cuadrados de devastación, el abandono durante 3 días críticos, la respuesta tardía, la cadena de mando que falló cuando más se necesitaba, los planes de prevención abandonados durante décadas, la corrupción, en definitiva, que permitió construir donde nunca se debió permitir. Lo más atroz de esta catástrofe es que las soluciones para prevenirla llevaban 40 años sobre papel. Había planes detallados y estudiadísimos. Una presa en Cheste, sendas verdes de desagüe para los distintos barrancos, obras de ensanche de los mismos. Todos los partidos han tocado poder y todos, sin excepción, han ido anulando y posponiendo estas obras. Literalmente, no se ha ejecutado ninguna. Por no realizarse, ni siquiera se han llevado a cabo las más básicas limpiezas de cauces. No se ha concienciado a la población del peligro de la zona ni de protocolos de actuación, como no bajar a garajes bajo ninguna circunstancia en caso de inundaciones, cosa que propició la mayoría de víctimas mortales. Y cuando llegó la catástrofe, fallaron todos los medios de comunicación estatal, todos los bandos municipales, todos los servicios, al no avisar cuando las cabeceras Chiva o Utiel se sabían inundadas desde temprano. Pero es que además, a nivel político, los municipios jamás cumplieron su función de representación. Los políticos locales estaban demasiado ocupados enriqueciéndose, en lugar de luchar por la ejecución de estos planes hidrográficos que afectaban directamente a sus municipios. Su pasividad y complicidad son tan culpables como las decisiones tomadas en los despachos autonómicos y estatales. Y no solo eso, y acontecida la catástrofe en el Barranco del Pollo, pasaron muchas horas desde que ocurriera en el primer municipio hasta que el agua llegara al último. Con todo ese tiempo, las autoridades locales tampoco reaccionaron, ni siquiera cuando muchos de estos municipios estaban mancomunados por comarcas. Algo que entiendo, si no es solamente un mecanismo para robar dinero a la población, debería haber facilitado una respuesta coordinada. Tuvieron todos tiempo de sobra para alertar a su población y nadie lo hizo. Ni siquiera la genocida televisión. Verán, todo el sistema político debe rendir cuentas al pueblo. Todo el sistema falló, convirtiéndose en claros homicidas por su inacción. Y no solo eso, sino que a día de hoy siguen sin cumplir su función. Existen vídeos recientes donde medio año después los pueblos siguen en condiciones mortales y peligrosas, incluso aquí en mi canal. Municipios que cobran ayudas y no las utilizan para su propósito legítimo mientras las víctimas continúan sufriendo. Y lejos de dar la cara por el pueblo, las instituciones se callan. Aún hoy no se ha abierto el debate de planes de contingencia. Los particulares nos esforzamos por reconstruir lo que podemos, mientras los ayuntamientos no han dado garantías de que no volverá a ocurrir exactamente lo mismo del mismo modo. Las zonas sufren problemas todavía de internet y en los peores de los casos incluso de suministros básicos. Es absolutamente surrealista que víctimas como Mary, que han perdido a su familia, sean las únicas que están haciendo la función que deberían realizar los municipios: exigir justicia y responsabilidad a instancias superiores.
Las personas que lo han perdido todo son quienes tienen que cargar también con el peso de la lucha por la justicia, mientras los responsables políticos a todos los niveles se esconden y evitan rendir cuentas. Quienes ahora reducen toda esta tragedia a un simple Mazón dimisión o Sánchez dimisión son los mismos que han permitido, aplaudido o ignorado la degradación sistemática de nuestras instituciones. Son absolutos cómplices por acción u omisión de un sistema que construye en zonas inundables, que no limpia los cauces, que no invierte en prevención, que no alerta a la población, que no coordina las emergencias, que no asume responsabilidades y que además corrompe la justicia. Es insostenible el relato de que Mazón es el malo o Sánchez es el malo. El PP controla el Consejo General del Poder Judicial y el PSOE controla la Fiscalía. Si tan malo fuera uno o tan malo fuera otro, se habrían llevado por todo lo alto al banquillo. Claramente se están cubriendo los unos a los otros. Además, se suele hablar de Mazón o Sánchez, no del PP o el PSOE, como si cambiar a unos por otros fuera a solucionar el problema, como si no hubiera muchos más responsables. Son claros chivos expiatorios. Y tú, que te crees tan listo compartiendo ese vídeo del fango en las rodillas, eres un peón útil en su juego de distracción. Mientras te ríes de una rodilla en el barro, ellos se ríen de todos nosotros. Y lo peor es que tú ni siquiera te das cuenta. El colmo de este esperpento es ver cómo la justicia se suma al encubrimiento. La juez limita la instrucción a un solo día, 29 de octubre, para evitar investigar por qué no se declaró el nivel máximo de emergencia nacional. Hay un evidente consenso político entre el gobierno central y autonómico para no elevar ese nivel de emergencia, un pacto para eludir responsabilidades que además se ha visto en el Parlamento Europeo. ¡Oh, qué malo es Mazón! ¡Oh, qué malo es solo Sánchez! Pero los dos caminan cogidos de la mano. Esa decisión política tuvo consecuencias directas. La población no fue alertada a tiempo, murieron personas que podrían haberse salvado y se abandonó a las víctimas. La estructura del Estado falló a todos los niveles y no hubo mecanismos efectivos para suplir las deficiencias de la administración autonómica. La instrucción judicial está diseñada para proteger a los dirigentes políticos. Solo algunos cargos menores serán imputados, mientras los responsables mayores, incluyendo Mazón, incluyendo Sánchez, quedan impunes. Detrás de esta omisión hay un pacto político para evitar responsabilidades penales, un abuso y desprecio total a las víctimas. Y mientras tanto tú sigues preocupado por si Chisbert se manchó a propósito. ¡Bravo! Mientras algunos se obsesionan con un segundo de grabación, la realidad es que la dana afectó a prácticamente toda la provincia de Valencia fuera de la capital. Las comarcas del Lorta Sud, la Ribera Alta y Utiel-Requena quedaron devastadas. Existen pruebas fehacientes de manipulación en las cifras oficiales de fallecidos. Se realizaron desembalses sin notificar en absoluto a la población. Es surrealista e inaceptable que la Confederación Hidrográfica del Júcar no tenga mecanismos para avisar directamente a la población cuando sí tiene mecanismos para sepultarla bajo el barro. Planes de prevención existentes desde hace 40 años han sido sistemáticamente abandonados. Se ha permitido activamente construir en zonas de reconocido riesgo de inundación. La respuesta institucional brilló por su ausencia durante 3 días críticos, donde militares, bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incluso viviendo en Valencia al lado de la catástrofe, tuvieron que verse obligados si querían voluntariamente ayudar a asistir como civiles. El Estado solo reaccionó cuando las redes sociales hicieron imposible seguir ocultando la tragedia. Los municipios no alertaron a sus ciudadanos incluso cuando tuvieron tiempo para hacerlo. Medio año después, muchas zonas siguen en condiciones peligrosas sin que las autoridades locales actúen. Los ayuntamientos reciben ayudas que no llegan a los afectados. Pero tú te preocupas por Chisbert, o solo por Sánchez, o solo por Mazón. Chisbert no es perfecto. Pongamos que es cierto que se manchó con un fin oscuro distinto al que dice. Incluso así, mientras unos se manchaban las manos de barro, otros las tienen manchadas de sangre. Y esos otros son los que ahora señalan con el dedo, esperando que nadie note la sangre bajo sus uñas. Por el amor de Dios, no me puede venir alguien cómplice de asesinato con todos sus huevazos a criticar a quien al menos intentó hacer algo. A quien al menos intenta hacer algo, a quien se jugó el tipo mientras los representantes políticos se escondían, a quien utilizó su altavoz mediático para salvar vidas mientras las instituciones, concebidas para ello, callaban. Ya puede haber una catástrofe sin precedentes, que el pueblo no puede hacer nada para expulsar ni a unos ni a otros, se los tiene que comer con patatas, aunque fueran asesinos explícitos y sanguinarios. Esa es una carencia democrática grave. Tampoco puede exigir que se solucione el problema el pueblo. Hacen lo que quieren y desvían la atención como quieren. Nos quedan exclusivamente 2 opciones. Una, seguir enzarzados en la pequeña política del señalamiento y la división cuando todos son responsables hasta las trancas.
O bien, exigir una refundación de un sistema que ha demostrado su absoluta incapacidad para proteger a sus ciudadanos. Todo lo demás es ruido. Ruido para tapar el verdadero sonido de fondo, el fracaso estrepitoso de un sistema político, mediático e institucional que dejó a miles de ciudadanos abandonados a su suerte mientras discutía sobre competencia, protocolos y relatos. Un fracaso que nos están haciendo pagar, enfrentándonos vergonzosamente cuando la respuesta natural del pueblo fue juntarse para ayudar. Y esa, señores y no otra, es la verdadera tragedia que seguimos sin afrontar.